Continuando con la clase anterior, ahora nos corresponde ver la composición nutricional de los pescados y mariscos. En esta tabla está la composición general desde el punto de vista nutricional del pescado para que ustedes lo comparen con una carne de referencia que en este caso es la carne de bovino, que está mostrada en la columna de la parte derecha de la tabla. Entonces, lo primero que llama la atención en esta tabla es que en general el porcentaje de proteína fluctúa en promedio entre un 16 y un 21%. Lo que es bastante similar a lo reportado para las carnes bovinas. Entonces, como ustedes pueden comparar con clases anteriores, en general en las carnes un parámetro que se mantiene relativamente constante es el porcentaje de proteína que tienen. Y está siempre cercano entre un 15 a un 20% aproximadamente. Donde van a encontrar una gran variación y se van a dar cuenta cuando vayamos viendo los tipos de pescado que van a tener disponibles, es que el porcentaje de lípidos en la carne puede variar muchísimo. Como ustedes pueden ver en la tabla, el porcentaje de lípidos puede fluctuar entre un 0,2, que es muy poquito, hasta un 25%, que es lo que es bastante considerando que esto podría estar presente en pescado de naturaleza grasa, por supuesto. ¿Ya? Comparado con la carne vacuna, que puede ser de un 3% en promedio. Acuérdense que hay cortes que tienen más que eso. Una cosa que es muy común en general a todos los tipos de carnes es que el contenido de carbohidratos de las carnes siempre es bajo. En este caso el pescado tiene incluso menos carbohidratos, en este caso con forma de glicógeno, tiene menos incluso que la carne bovina. El contenido de ceniza es relativamente similar, entre 1,2 a 1,5, y el porcentaje de agua, que es el componente mayoritario de las carnes, y en el caso del pescado también ocurre esto, fluctúa entre un 66 hasta un 81%, dependiendo de la especie de pescado que uno está analizando. Uno ahora podría tener una visión más amplia. Antes les mostré una tabla promedio de todas las especies de pescado que estaban consideradas en una tabla, pero ahora van a ver, aquí tienen por lo menos 15 especies de pescado distintas. Hay algunos que son magros y otros que son grasos, y que pueden observar en términos de su composición nutricional cuáles son los principales componentes y cómo varían. Por ejemplo, el contenido de agua fluctúa en general, ahora un poco más amplio el rango, entre un 60 hasta un 80% aproximadamente del contenido de la carne de pescado. El contenido de proteína, como ustedes pueden ver, es el parámetro que menos fluctúa de los que les estoy mostrando, que va cerca de entre un 15 hasta un 20% aproximadamente. Pero nuevamente donde hay más diferencia y van a comprender por qué podrían haber diferencias un poco más adelante es en el contenido de lípidos. Los lípidos en este caso fluctúan entre 0,1% hasta en algunos pescados que podría alcanzar hasta el 31% como en una anguila, pero eso incluso es muy variable dentro de una misma especie. Y eso tiene que ver con los hábitos de alimentación que tenga el pescado, con la zona geográfica de donde se extraiga, con la temporada del año en que se extraiga también, si están en época reproductiva o no, con la temperatura del agua. Hay mil factores que pueden influir sobre el contenido de lípidos de la carne de pescado. Pero la conclusión general de esto es que en general hay parámetros que se mantienen relativamente constantes y donde el más importante de ellos es la proteína, que se mueve más o menos entre un 15 y un 20%, y en el caso de los lípidos es el parámetro que fluctúa más. Y van a entender que hay algunos pescados que tienen más grasa que otros, ¿ya? En promedio. Y eso es bien importante que ustedes sepan distinguirlo, porque al momento de hacer una recomendación nutricional, es relevante que ustedes sepan que en general la grasa que está, o las materias grasas del pescado, están consideradas como materias grasas saludables, y en general son nuestra principal fuente de ácidos grasos poliinsaturados de la familia N3, principalmente EPA y DHA, que como ustedes saben están vinculados en múltiples funciones biológicas, dentro de ellas, por ejemplo, el desarrollo del sistema nervioso central, en las personas en gestación y también en los recién nacidos, lactantes, incluso hasta los 6 años de edad más o menos, donde se termina de desarrollar el sistema nervioso central, mayoritariamente al menos. Entonces son materias grasas muy importantes y la principal fuente es el pescado. Si ahora nosotros comparamos la composición nutricional de los pescados y vemos qué pasa con los mariscos, entonces es importante que ustedes ahora contrasten qué es lo que observaron con el pescado.
Y aquí el porcentaje de proteína en general de los mariscos es levemente inferior, se mueve entre un 6 hasta como un 16%, es como un 5% más bajo. El contenido de grasa es bastante más estable entre los mariscos. Como ustedes pueden observar acá, se mueve entre un 0,5 hasta un 2,5% aproximadamente. Eh, el contenido de calcio es más variable, de fósforo también y de hierro también es bastante más variable. Pero en general, todo este tipo de carnes de pescados en general tienen menos hierro que las carnes rojas provenientes de rumiantes. Eh, a excepción de algunas que tienen un contenido de hierro mayor, como por ejemplo el caso del atún, pero el atún fresco, no el atún enlatado. Entonces, ¿por qué es importante el pescado desde el punto de vista nutricional? Y esto es algo que ustedes deben tener muy claro durante toda la carrera y que después les va a servir mucho en su vida profesional. Ya, lo primero es que corresponde a una carne que es de alta digestibilidad. Tiene múltiples sabores y una composición nutricional que es equilibrada. Entonces en esta imagen ustedes pueden ver acá las principales nutrientes que podría aportar el pescado y que son muy relevantes para nuestra salud. Dentro de ellos son fuentes de vitamina A, una proteína de muy buena calidad, de alta digestibilidad, de un valor biológico elevado. Son fuentes de EPA y DHA, como les comenté, que son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga de la familia N3. Los pescados grasos sobre todo son fuentes de vitamina D, son fuentes de vitamina B12 también, y en general los pescados son buenas fuentes de vitamina B en su conjunto. Además son fuentes de yodo, de calcio, sobre todo cuando uno es capaz de consumir el esqueleto de los pescados en aquellos que están en conserva principalmente. Son aportadores de selenio, de hierro y además de zinc. Entonces es un alimento bastante complejo y además completo, pero tiene sus peculiaridades y que lo hacen, como ustedes ya saben, que su vida útil sea mucho menor al de una carne bovina o de un rumiante. Por lo tanto, también tiene sus dificultades desde el punto de vista tecnológico para hacerlo de consumo masivo. Entonces, como aquí dice la diapositiva, eh, perfil de nutrientes similar a la carne bovina, proteínas de alta calidad. Yo diría que una diferencia importante con las carnes de rumiantes es el perfil de ácidos grasos que tiene, que es mucho más saludable y donde predominan los ácidos grasos poliinsaturados, a diferencia, como ustedes saben, de los rumiantes, donde predominan los ácidos grasos saturados. Tiene pequeñas cantidades de vitaminas, pero que sí son, obviamente, son micronutrientes, están en pequeñas cantidades, pero sí son alimentos ricos en este tipo desde el punto de vista del aporte dietario que pueden hacer. Prácticamente no hay hidratos de carbono, como ustedes vieron, en forma de glicógeno. Eh, bueno, hay ácido graso de cadena larga, poliinsaturados de la familia N3, y son alimentos que son bastante relevantes desde el punto de vista de soporte de yodo, fósforo y magnesio. Desde el punto de vista del calcio, como yo les mencionaba, pueden ser una fuente interesante de este mineral, principalmente en aquellos que están en conserva y por lo tanto uno se puede comer el esqueleto o la espina. Cuando uno los compara con los mariscos en general, se ha visto que la carne de pescado tiene una mejor digestibilidad y eso tiene que ver con la calidad de la proteína que tienen y además con el tejido conectivo que presenta cada uno de estos grupos de alimentos. Son mucho más digestibles la carne de pescado en relación a la de marisco. Lo relevante es que vayamos conociendo durante esta clase cuáles son las especies que se caracterizan por tener un perfil interesante desde el punto de vista nutricional y que es bueno que ustedes la empiecen a distinguir a partir de la información que nosotros les transmitimos en clase. Ahora, ¿por qué es importante? Y aquí les pongo números para que ustedes cuantifiquen por qué es importante el consumo de pescado. ¿Ya? Lo primero, vamos a algunos nutrientes por nutriente. Partamos con la vitamina A. La vitamina A, la recomendación para niños es de 500 microgramos de equivalentes de retinol. ¿Ya? Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo, que por 100 gramos de aceite de bacalao, ustedes podrían consumir 5000 microgramos de vitamina A. En caso de
100 gramos de pez luna estaría aportando cerca de 2500 microgramos de vitamina A. Por lo tanto, una porción de aceite o de pescado estaría aportando eh, prácticamente 5 veces en el caso del pez luna y 10 veces el aporte necesario, el requerimiento diario de retinol para un niño. Por lo tanto, es una excelente fuente de vitamina A. En el caso del hierro, el atún deshidratado aporta 35 miligramos por un filete de 100 gramos. Y la recomendación en niños es de 8,9 miligramos, considerando que se absorba solamente el 10% de lo que consume del hierro ingerido. Por lo tanto, aquí también es bien importante porque con una porción de pescado los niños estarían cumpliendo con su requerimiento, en este caso, de consumo de hierro. En el caso del yodo, un filete de bacalao aporta 250 microgramos y algas marinas aportarían hasta 2000 microgramos por 100 gramos de alga. Por lo tanto, también con una porción se podría cubrir el requerimiento diario de yodo. Y lo mismo ocurre con el caso del zinc, que está presente principalmente en un arenque, pero que está completo con huesos, y que aportaría 19 miligramos por 100 gramos, lo que estaría superando en este caso la recomendación dietética de zinc para niños. Entonces, esto es solo un ejemplo para que ustedes cuantifiquen la relevancia del consumo de este tipo de alimentos, que es muy balanceado desde el punto de vista nutricional, pero que además son aportantes relevantes desde el punto de vista de algunos nutrientes que son críticos para nosotros y que es necesario obtenerlos a partir de la alimentación. Uno podría clasificar a los pescados y mariscos, en realidad los pescados solamente según su contenido de materia grasa. ¿Ya? Entonces, ahí, esta clasificación ustedes la van a encontrar y la van a oír y la van a usar habitualmente. Y habla de que algunos son magros y otros que son grasos. Aquí corresponden los pescados magros. Los pescados magros corresponden a pescados que tienen menos de un 5% de lípidos. Eso quiere decir que tienen menos de 5 gramos de materia grasa por 100 gramos de producto o de pescado. La mayoría de los lípidos, en este caso en los peces, corresponde a fosfolípidos. Y aquí hay una característica especial de los pescados magros y es que acumulan los lípidos en el hígado del pescado. Por lo tanto, ahí hay una dificultad desde el punto de vista de consumir esos lípidos que son saludables. Porque en general los hígados de pescado no se comen. Entonces, los pescados magros, lamentablemente, los lípidos que son saludables se acumulan a nivel hepático y nosotros no los consumimos porque uno se come los filetes, ¿ya?, de pescado. Este tipo de pescados tiene un contenido de agua de cerca de un 83% y algunos representantes de este grupo son la corvina y el congrio. Y en general porque pueden haber excepciones, obviamente, son peces que viven en profundidad o también se les llama peces demersales. La composición en este caso de este tipo de pescados magros se asemejaría al punto de vista nutricional más con langostas, calamares, pulpos o camarones o almejas, como está resaltado en el círculo. El caso opuesto son los pescados grasos, ¿ya? Y son pescados que pueden alcanzar hasta un 20% de materia grasa en el músculo. Por lo tanto, aquí yo le estoy dando la respuesta respecto a dónde se almacenan las materias grasas. A diferencia de los pescados magros, en el caso de los pescados grasos acumulan la grasa en el músculo. Y eso es bien relevante para nosotros como seres humanos porque nos permite a nosotros consumir estos lípidos que son esenciales para nosotros a partir de, en su forma que ya está preformada, a partir del músculo del pescado. Como les comentaba, hay gran variabilidad en las materias grasas según el ciclo sexual. Por ejemplo, una sardina, que está considerada un pescado graso, podría fluctuar entre un 1 a un 20% el contenido de lípidos dependiendo del estadio del ciclo sexual en que se encuentre. En general, las materias grasas se utilizan como un tejido de depósito para soportar periodos de mayor estrés en los pescados y como una fuente energética. Por lo tanto, mientras más cercanos estén al desove o a su época reproductiva, van a tener un menor contenido de lípidos en el músculo.
Este tipo de pescados además contiene un porcentaje de agua que es menor, que está cerca del 58%. Y algunos representantes clásicos de este grupo son el arenque, el salmón, las sardinas y el atún. Y como contraste con el grupo anterior es que gran parte de ellos viven en cardúmenes, en aguas más superficiales. También se les llama por este comportamiento, se les llama peces pelágicos. Entonces aquí vamos a hacer otro tipo de diferencias, pero ahora vamos a irnos directamente a la estructura de la carne, ¿ya? Para que ustedes lo comparen con la carne de origen mamífero, principalmente de rumiante. Entonces, ¿cómo es el tejido conectivo? En este caso, los pescados tienen un menor porcentaje de tejido conectivo que puede fluctuar entre un 3 a un 10%. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto desde el punto de vista estructural? Es que las carnes de pescado son mucho más susceptibles a su deterioro, porque el tejido conectivo es mucho más lábil y es fácil de alterarse producto de la degradación autolítica por las propias enzimas de la carne del pescado o por acción también de las enzimas microbianas de microorganismos deteriorantes o también de algunos microorganismos patógenos. ¿Cómo es la disposición del tejido muscular? Y yo se lo había mencionado en la clase anterior, es que el tejido muscular de los pescados corresponde a fibras musculares más bien cortas y que se disponen en forma horizontal, en forma de miótomos, que son los que ustedes ven en la imagen ahí, que son esos paquetes musculares que están orientados en orientación de arriba a abajo en la diapositiva. A diferencia de lo que ocurre en los mamíferos, donde la fibra muscular iría orientada, por ejemplo, desde izquierda a derecha o derecha a izquierda. Ahora, el tejido muscular además tiene zonas más oscuras, ¿ya? En la carne del pescado, que representa a zonas que tienen un mayor metabolismo aeróbico y que está rico en hemoproteínas, ¿ya? Hay otras zonas también que son oscuras y que son zonas acumuladoras de materias grasas también, que en general los pescados que tienen zonas oscuras son donde tienen dos opciones, que acumulen más hemoproteínas o que acumulen mayor contenido de materias grasas en esas zonas. Por lo tanto, no hay que limpiar el pescado y sacar esas zonas oscuras, sino que consumirlas, porque son zonas de acumulación de este tipo de componentes. Y como les decía previamente, los pescados magros acumulan las materias grasas en hígado y los pescados grasos lo acumulan a nivel muscular. Entonces ahora partamos conociendo la composición nutricional según cada grupo de nutrientes. Partamos con las proteínas entonces. Como yo les había mencionado anteriormente, el rango en general es bastante conservado entre las distintas especies de pescado y fluctúa entre un 16 o un 20%. Lo relevante es que son proteínas de alto valor biológico, y eso quiere decir que son muy biodisponibles y que además permiten y que tienen la mayoría de los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos para nuestra alimentación. Las proteínas están constituidas principalmente por proteínas miofibrilares, es decir, que son aquellas proteínas que forman parte de los paquetes musculares, que representan cerca de un 65 a un 75% del total de proteínas, donde de ellas un 15 o un 20% corresponde a actina y un 40% aproximadamente a miosina. Ahora, la carne de pescado tiene una característica que la diferencia de la carne de mamífero y es que tiene una gran cantidad de grupos tioles libres, es decir, que están formando parte de los aminoácidos. Y que eso lo hace muy sensibles a las enzimas proteolíticas, ya sea en el mismo músculo o de los microorganismos que empiezan a colonizar los tejidos una vez que el pescado se extrae desde el agua. Además son sensibles a calor y deshidratación y eso hace que la vida útil de este tipo de alimentos sea menor en relación a la carne de otros animales. La elastina y el colágeno que forman parte del tejido conectivo de estos animales se empieza a gelatinizar con temperaturas superiores a 35 grados y cuando ocurre eso en general cuando se gelatiniza pierde su capacidad de unir y por lo tanto se empiezan a separar los miótomos que yo les había mostrado previamente. Comparado con otras carnes entonces, ustedes pueden ver en esta tabla distintas especies animales y el contenido de proteínas, ya sea de pescados magros o de pescados grasos.
Lo relevante de ver acá es que puedo hacer dos comparaciones importantes. La primera es entre pescados magros y grasos. Como ustedes pueden ver en la imagen, los pescados grasos en general tienen un porcentaje de proteína levemente inferior al de los pescados magros, pero en realidad prácticamente son muy similares. Se mueven entre un 12 hasta un 21% de proteína entre ambos grupos. Lo otro que ustedes pueden hacer es compararlo con carnes de otros animales. Y en este caso, por ejemplo, las carnes de vacuno, que es una carne de referencia en términos para que ustedes puedan comparar, se mueve entre un 20 a un 23% de proteína eh, y la carne del pescado entre un 15 a un 21%. Entonces, dependiendo de la especie con que uno compare, prácticamente son muy similares los contenidos de proteína en relación a otras carnes de distintos animales. Ahora, el valor energético sí es muy distinto, ¿ya? Y acuérdense aquí que el valor energético depende en gran medida del contenido de lípidos que tengan las carnes. Porque obviamente, como ustedes saben, los lípidos son los que aportan una mayor cantidad de energía en relación al resto de los nutrientes. Entonces, en el caso de los pescados magros, aportan un menor nivel de energía que los grasos. Se mueven entre 70 hasta 108 kilocalorías por 100 gramos de pescado. A diferencia de los pescados grasos, que ya parte con un nivel bastante superior, que se mueve entre 170 hasta 240 kilocalorías por 100 gramos de pescado. Y esto considerando datos que son obtenidos de la tabla de composición de alimentos chilenos, que en realidad es una tabla que está antigua ya, que es del año 90, y por lo tanto no hay otra más actual en realidad, proveniente de datos experimentales. Las que hay disponibles son con datos calculados o datos prestados que se toman de otras tablas y se calcula el aporte nutricional. Pero con datos reales hechos a nivel de laboratorio, estos son los únicos datos disponibles que hay. Entonces, en general, en este caso, el aporte energético de las carnes de pescado grasos podría ser incluso superior al de una carne de vacuno, o de cordero, o de cerdo. Pero lo relevante no es solo el aporte energético, sino que uno tiene que empezar a hilar un poco más fino y entender que no todos los lípidos, a pesar que los lípidos dan el mismo aporte energético, no son iguales desde el punto de vista biológico. Y la función sobre nuestra salud que pudiesen tener es muy distinta entre las distintas categorías de lípidos que ustedes conocen. Hay algunos que se asocian con beneficios para la salud, como los ácidos grasos poliinsaturados de la familia N3, como aquellos que están presentes en el pescado, y otros que se vinculan más bien a condiciones de riesgo cardiovascular, como por ejemplo los ácidos grasos saturados que están presentes mayoritariamente en carnes de rumiante. Entonces ahí está la clave, que ustedes sepan distinguir no solo cuánto aporta energía, sino que de dónde podría venir esa energía y cuál es el perfil nutricional que tienen esos componentes sobre nuestra salud. Cuando uno observa la calidad proteica de las carnes de pescado versus otros alimentos, ustedes pueden ver aquí unos gráficos de barra donde se compara el nivel de triptofano, treonina, lisina y aminoácidos azufrados que está en la carne de pescado en relación a otras carnes o de productos animales como vacuno, pollo, leche y un embutido que son las vienesas. Como ustedes pueden ver, en general la carne de pescado destaca como una proteína de alta calidad biológica, muy similar al valor biológico de la carne de pollo, de vacuno, de la leche y bastante superior al de un embutido como una vienesa. Cuando hablamos de lípidos, aquí hay una composición que caracteriza este tipo de alimentos. ¿Ya? Bueno, como les comenté, los pescados magros van entre 0,2 a 0,5 gramos de lípidos por 100 gramos de pescado. Y los pescados grasos tienen un nivel bastante superior, entre 10 a 20 gramos de materia grasa por 100 gramos de pescado. Los ácidos grasos más relevantes que aportan este tipo de alimentos son el ácido linolénico, en orden de 0,5 miligramos por 100 gramos de carne, y aquí está lo más relevante probablemente, que es el EPA y el DHA. Nuevamente, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga de la familia N3, que se mueve en el caso del EPA entre 0,3 a 1 miligramo por 100 gramos de carne de pescado, y en el caso del DHA entre 0,5 hasta 1,6 miligramos por 100 gramos de pescado. Estos son datos provenientes de la tabla de composición de alimentos chilena, pero hay datos más actuales que se han publicado no en tabla,
sino que en artículos de investigación donde ustedes van a poder ver que esto podría variar levemente dependiendo de cuán reciente sea el estudio que se realiza. Y en este sentido aquí les quiero mostrar uno de los estudios más recientes que se ha publicado respecto a composición nutricional de los lípidos del pescado, que está realizado por un investigador que es del INTA, que es Rincón Cervera, que trabaja ahí hace un tiempo y que él analizó pescados que viven en las costas chilenas respecto al contenido de ácidos grasos poliinsaturados que ellos tienen. Entonces, en esta tabla ustedes pueden ver, pueden ver una tabla donde aparecen los distintos pescados: el vilagay, la reineta, la merluza, blanquillo, jurel, caballa y lenguado, el total de lípidos que tienen por 100 gramos de filete crudo y la suma de EPA y DHA. Entonces, para nosotros es relevante observar primero quién es el que tiene mayor contenido lipídico. Si se fijan acá, el que tiene un mayor contenido lipídico es el blanquillo, que tiene 2.3 gramos de lípidos totales por 100 gramos de filete. Pero ya más allá de los lípidos totales, es mucho más relevante desde el punto de vista nutricional que veamos cuáles son las especies que aportan un mayor contenido de EPA y DHA. Entonces, busquemos acá, y el que tiene un mayor contenido de EPA y DHA juntos es un pescado que se llama vilagay, seguido del jurel, seguido del blanquillo, de la reineta, de la caballa y del lenguado. Eso es muy interesante porque le habla a ustedes de qué pescados podrían seleccionar o qué pescados podrían indicar dependiendo de la zona geográfica donde ustedes estén trabajando. Hay pescados que son más bien de roca y que se extraen más bien de la zona norte de Chile, y hay otros que son pescados de aguas abiertas y que tienen disponibilidad territorial completa, porque muchas veces son extraídos en aguas internacionales, incluso a veces llegan como pescados enlatados o de exportación, o de importación, perdón. En las tablas, en los gráficos de abajo, ustedes pueden ver la composición en ácidos grasos para cada uno de estos pescados. Entonces, la columna verde representa la suma de los ácidos grasos de cadena corta, la rosada, los ácidos grasos de cadena media, perdón, la verde corresponde a ácidos grasos saturados, la rosada de cadena media y la celeste a la suma de los ácidos grasos de cadena larga de la familia N6, y la gris, que podría ser la más relevante desde el punto de vista nutricional para nosotros, es la suma de los N3 de cadena larga. La amarilla corresponde a EPA y la achurada en azul corresponde a DHA. Entonces aquí está claramente mostrado acá, donde podemos ver que una cosa es la suma de EPA y DHA, donde destaca en este caso el vilagay. Pero si nosotros ahora queremos ver cuál de estos pescados es el principal aportante de EPA o de DHA, podríamos ver los gráficos. Entonces lo importante acá que destacan por su contenido, en este caso de DHA, son el lenguado, la reineta, el jurel y la caballa. Y por su aporte de EPA son aquellos que tienen las líneas o las columnas amarillas más grandes, como la caballa. Entonces hay distintos tipos de análisis que uno podría efectuar, de tal manera que uno pudiese ver lípidos totales, puede ver la suma de EPA y DHA, y si quiere ir incluso más fino, uno puede observar cuál es la diferencia que tienen en composición respecto al nivel de EPA y de DHA por separado. Entonces eso es importante que ustedes lo distingan y que sean capaces de buscar cuáles son los componentes saludables en este tipo de materias grasas. Aquí hay algunos promedios del contenido de EPA y DHA de distintas especies de pescado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la anchoveta, tiene un EPA en promedio de 760 miligramos por 100 gramos de filete, de DHA de 1292 y en total de EPA y DHA 2055. Hay diferencias también entre peces que son criados en acuicultura, en este caso el salmón de cultivo, en relación a aquel que se cultiva, que no se cultiva, perdón, que se extrae en forma de su medio silvestre.
Entonces, por ejemplo, en el caso del salmón de cultivo, tiene un contenido de DHA de 1400 versus de 1100 versus un salmón nativo de 1400. Entonces, últimamente se ha visto que con el reemplazo de las fuentes de alimentación de las materias primas con que se hace el alimento para peces, se ha visto que en general todos los salmónidos de cultivo tienen un contenido de EPA y DHA menor que el que presentan sus respectivos pares silvestres. Entonces eso es preocupante desde el punto de vista que gran parte de los salmónidos que nosotros consumimos son de origen acuícola, ¿no? Son cultivados en forma específica por el ser humano, y por lo tanto nosotros estamos cambiando la composición nutricional del pescado hacia pescados que tienen menos EPA y DHA. Es relevante que ustedes sepan cuáles son las especies que tienen más EPA y DHA, ¿ya? Porque eso también les va a permitir a ustedes hacer indicaciones nutricionales después a sus pacientes o a sus usuarios, de tal manera que aquellos que necesiten un mayor aporte de estos tipos de ácidos grasos puedan obtenerlo a partir de su alimentación. Entonces, es importante aquí eso, en esta tabla, que ustedes identifiquen cuáles son los que tienen más EPA y DHA y las variaciones que podrían haber según el tipo de pescado que están indicando. Ahora, ¿qué pasa con el EPA y el DHA en los mariscos? En los mariscos es bien distinto el panorama y en general aquí ustedes pueden ver expresado el contenido de EPA y DHA como gramos por 100 gramos. Antes era miligramos. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, los mejillones o los choritos tienen 17 miligramos, 170 miligramos, perdón, de EPA, 130 miligramos de EPA y 170 miligramos de DHA. O sea, tienen que transformar esta unidad a miligramos para poder compararlo con los pescados de la tabla anterior. Entonces, en general, los mariscos también son fuentes de alimentos muy interesantes desde el punto de vista del aporte de EPA y de DHA. Y aquí les pongo de nuevo este ejemplo que habla del contenido de lípidos en carnes de distintas especies comparada con la de pescados magros y pescado graso. En general, esto es bastante relativo. Como ustedes saben, las materias grasas de las carnes son el contenido o el componente más variable que está influido por múltiples factores como la alimentación, el tipo eh, de, de criadero en que estén cultivados, si son asilvestrados o no, si son el tipo de suplementos que reciban los animales, la edad reproductiva, la, la época del ciclo en que estén cultivando el animal. Por lo tanto, aquí hay grandes variaciones. En el caso de los pescados se mueve entre 0,2 hasta un 20% de materia grasa. eh, y que probablemente el rango es mucho más amplio en relación cuando lo comparamos con vacunos, corderos o cerdos. Aquí nuevamente se compara ahora el perfil lipídico de la carne de pescado, pero en relación a los distintos grupos de materias grasas, que son las saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. ¿Qué es relevante aquí? Y esto es bien interesante para ustedes, porque la carne de pescado, en términos de sus materias grasas, es bien distinta al del resto de los animales que están acá. El pescado se caracteriza porque, en general, contiene lípidos principalmente de naturaleza poliinsaturada. Cerca del 40%, como ustedes pueden ver aquí, corresponde a lípidos poliinsaturados. En el caso del pavo, eso es menor y es mucho menor al de un rumiante como el vacuno. Ahora, es lógico que esto ocurra y es porque los pescados en general viven en aguas que son frías, a temperaturas bastante inferiores a las que vive un mamífero, y por lo tanto, para mantener la fluidez de sus membranas necesitan aceites que estén en estado líquido a temperaturas bajas. Y eso permite mantener la fluidez de membrana y la funcionalidad de la membrana celular. Por lo tanto, es una estrategia biológica que tengan un mayor contenido de lípidos poliinsaturados, de tal manera que aseguren su viabilidad como especie. Aquí pueden comparar lo mismo, en este caso está expresado como un gráfico de barras
y donde pueden observar la relación entre ácidos grasos omega 6 y omega 3. En este caso, mientras más alta sea esta relación, nos está diciendo que la carne tiene un mayor nivel de ácidos grasos omega 6. Y como ustedes saben, en general los ácidos grasos de la familia omega 6 están más asociados a condiciones de riesgo para desarrollar enfermedades. En cambio, los ácidos grasos omega 3 están relacionados más bien a condiciones de prevención, sobre todo de enfermedades cardiovasculares. En este caso, el que tiene una relación más equilibrada y por lejos es la carne de pescado. Pero las carnes de pescado también y aportan colesterol, al igual que los mariscos de los crustáceos. Entonces aquí en general el contenido de colesterol es relativamente similar al de las carnes de mamíferos y de aves, como en este caso de pollo y de vacuno. Aquí ustedes pueden ver el rango máximo y mínimo. Se mueve más o menos entre 20 hasta cerca de 90 miligramos de colesterol por 100 gramos de pescado. Y en el caso de los crustáceos aquí hay una diferencia porque los crustáceos en general tienen bastante más colesterol, algunos de ellos en relación al resto de las carnes. Ya se mueven en rangos más altos entre, no sé, entre 80 más o menos hasta cerca de 200 miligramos de colesterol por 100 gramos de producto. Ahora, la diferencia es que uno come porciones bastante menores de crustáceos o de mariscos en relación al resto de las carnes. Por lo tanto, uno equilibra en este caso el consumo de colesterol. Aquí tienen algunos ejemplos del aporte de colesterol de algunas carnes. Vamos a lo que nos convoca, que son los pescados. Se mueven, fíjense ustedes, entre aproximadamente 50 miligramos por 100 gramos de producto, hasta 80 en el caso de la sardina. Aquí hay otro tipo de pescados que incluso pueden llegar hasta los 94 miligramos de colesterol por 100 gramos de producto. Cuando ustedes lo comparan con las carnes de vacuno, cordero y pollo, en realidad el aporte de colesterol es muy similar o incluso menor al de este tipo de carnes. Ahí nuevamente lo que yo les decía, depende mucho de la fuente que ustedes consulten además. En este caso lo relevante de esta tabla es que comparen el nivel de colesterol que aportan los crustáceos, que en promedio es de 120 miligramos de colesterol por 100 gramos de producto, bastante superior al del pollo, pavo, cordero, novillo, ternera y cerdo. Sin embargo, como les decía, hay que considerar que no por eso van a ser alimentos que haya que evitar. Lo importante es conocer su composición, saber que tienen un mayor nivel de colesterol, pero que además tienen un contenido de EPA y DHA que no tiene el resto de las carnes que están mencionadas ahí. Entonces hay que equilibrar beneficios y riesgos para la salud. En general, además las porciones, como les decía yo, del consumo de crustáceos son bastante menores al del resto de las carnes. ¿Qué otras cosas interesantes tienen los pescados y mariscos? Y aquí ustedes pueden ver que en general son buenas fuentes del complejo B vitamínico. En general el complejo B está presente más bien en el músculo. Y además son fuentes de vitaminas liposolubles como la vitamina A y D, que se encuentran principalmente en los músculos de peces grasos y en el hígado de los magros. Entonces ahí lamentablemente el hígado de los pescados magros es escasamente consumido y por lo tanto el aporte en este caso de vitaminas liposolubles cuando uno consume pescados magros es bastante menor en relación a un pescado graso. Aquí hay otro grupo de vitaminas, como les comentaba, entonces aquí hay vitaminas liposolubles en las primeras tres columnas de esta tabla y luego vienen las vitaminas del grupo B. Como ustedes pueden, en general, hay distintos alimentos acá, por ejemplo, un pulpo que está sometido a cocción, salmón, sardinas y truchas y atún. Lo que se ve en general es que la vitamina B12 es, en el caso del pulpo que está sometido a cocción, no está disponible o está en muy baja cantidad que no se pudo determinar. Las sardinas destacan en este caso como una fuente muy interesante de vitamina B12.
Y lo mismo ocurre con el salmón, perdón, con el atún fresco. Entonces, hay algunos efectos que están dados por los procesos culinarios donde muchas veces se degradan algunos compuestos que son sensibles a la temperatura. En este caso, lo más probable es que esta baja cantidad de vitamina B12 en algunos productos que están sometidos a cocción sea por el proceso térmico que daña el componente. Si nosotros ahora vemos el pescado, en este caso son ejemplos de pescados que están consumidos en Portugal, y uno puede ver en este gráfico el porcentaje de la eh, dosis diaria recomendada por 100 gramos de porción comestible en distintas especies que están acá: pulpos, sardinas, calamares, atún, etcétera. Entonces ustedes pueden ver acá que en general para el grupo de las vitaminas, el grupo B, los 100 gramos de pescado en general superan el 100% de la dosis diaria recomendada. ¿Ya? Entonces tienen que ir acá a 100. 100 quiere decir que estaría cubriendo una porción de 100 gramos, estaría cubriendo el requerimiento de vitamina, de la vitamina que estemos analizando. Y en general gran parte de los productos que están descritos acá, que son distintas especies de pescado y marisco, cubren más de un 100% del requerimiento de las vitaminas del grupo B, como ustedes pueden ver acá. Por lo tanto, los pescados y mariscos en general son buenas fuentes de vitamina B, y por lo tanto uno podría incentivar su consumo pensando en aumentar la ingesta de este tipo de nutrientes. En cuanto a los minerales, ustedes pueden observar acá que los pescados y mariscos son principalmente aportantes de sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo. Y aquí están los rangos en que se mueven: el sodio entre 30 a 134, potasio hasta 500 miligramos por 100 gramos, calcio hasta 800 miligramos por 100 gramos. La diferencia es que este es un calcio que es muy biodisponible y que, como les comentaba previamente, está contenido principalmente en aquellos pescados que están en conserva y que tienen, uno se puede comer las vértebras del pescado. Magnesio hasta 400 miligramos por 100 gramos y fósforo hasta cerca de 500 miligramos por 100 gramos. Aquí tienen dos componentes o dos micronutrientes bien importantes para nosotros, que son el hierro y el zinc, y el contenido que está presente en pescados y mariscos. La idea de esto es que ustedes comparen estos valores con los de carnes de vacuno, cerdo, pollo y pavo, que son las principales desde el punto de vista del consumo nacional. Entonces, en general, el contenido de hierro de pescado fluctúa entre 0,5 hasta 2 miligramos por 100 gramos. Lo que, si ustedes se fijan, es inferior a la carne de vacuno, que es una carne roja, pero que es muy similar a una carne de cerdo o a una carne de pollo o pavo. ¿Ya? En términos del contenido de zinc, el contenido fluctúa entre 0,4 hasta 1,46, lo que nuevamente es inferior al de una carne bovina, pero que también podría ser similar al de cerdo, pollo o levemente inferior al de pavo. Entonces es relevante que ustedes sepan que en general las carnes de bovino o de rumiantes siempre van a tener un contenido de hierro y de zinc mayor que la carne de pescado. De hecho, son carnes rojas y por eso tienen este color tan intenso, donde uno de los componentes que da este color es el hierro que está formando parte de la hemoglobina. Entonces, en el caso de los pescados, tienen un contenido levemente inferior al de la carne roja proveniente de rumiantes. Y en el caso de los mariscos, aquí es bien distinto el panorama. Como ustedes se fijan acá, en el caso de los mariscos, son una fuente muy concentrada de hierro, similar al de una carne bovina, y incluso podrían tener un contenido de hasta 3 veces el contenido de zinc que podrían encontrar en una carne bovina. Entonces, bien interesante desde el punto de vista del aporte de hierro y zinc cuando ustedes comen mariscos. Para cerrar esta clase, entonces, les quiero comentar que los pescados, como ustedes observaron con los datos que yo les mostré, son fuentes proteicas de alta calidad,
Los productos que provienen del mar en general son la principal fuente de EPA y DHA en nuestra alimentación. El componente que más varía de los que yo les mostré siempre son los lípidos, que depende de su composición de múltiples factores, como la especie del pescado, la época de captura, la etapa del ciclo reproductivo en que se encuentra cada animal y de la alimentación a la que sea sometida cada especie. En general, pescado y marisco aportan micronutrientes, principalmente vitaminas, que pueden variar su contenido dependiendo del procesamiento que tenga el alimento, pero que hay que resaltar este grupo de productos como un alimento muy importante desde el punto de vista de su aporte en proteínas y de micronutrientes. Muchas gracias.